si tener más policías, si tener una escuela de oficiales debidamente armados y debidamente, digamos, extendido su cobertura a nivel territorial, esa sumatoria de esas 3, 4 actividades nos dieran como resultado realmente la disminución de los índices de criminalidad. El logro sería entonces no tener más policías ni más armas, sino tener reducción del índice de criminalidad. Entonces, lo complicado en este sentido es que estamos maquillando como país, como sociedad, logros que no lo son. Y lo complicado es que en los últimos días el señor presidente y la cúpula política del país están anunciando algunas acciones como si lo que tuvieran por delante fueran 4, 5, 6 años de gestión, cuando en la práctica lo que tenemos por delante son 2 años, bueno, y poco menos de 2 años. Claro, y 2 años sumamente complicados, electoreros, electorales, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde, digamos, el no tener la suficiente medición, ya dijimos de indicadores, pero tampoco el timing político de lo que es la duración de una gestión de gobierno impide que los buenos propósitos que están planteados en los famosos 3 pactos se puedan ni siquiera mínimamente cumplir. Porque nosotros deberíamos de tener en realidad pactos políticos amplios y verdaderamente confiables para que no importa el gobierno que llegue, pues haya políticas de largo plazo en capacitación de la policía, en profesionalización, en prevención del delito, ¿verdad? Pero cada quien quiere imprimirle su sello personal o desafortunadamente cada quien quiere hacer un negocito con la compra de armas y este gobierno quiere hacer uno y el siguiente y el anterior. Entonces terminamos en que no, debíamos de haber políticas de largo plazo que no importara el color de la camiseta que use el gobierno, sino que sea algo que va caminando. Por ejemplo, hay otros países del mundo en los cuales los policías, algunos no llevan ni armas, pero hay un respeto a la autoridad. Claro. En cambio acá pues pretendemos que porque tenga más armas, eso va a ser mejor y yo creo que eso no es una solución. La solución es la educación, es la prevención, es el ciudadano comprenda y respete a sus autoridades también. Totalmente. Y hay una pregunta que queda, digamos, que usted muy bien aborda, digamos, plantea, es ¿cuál es el signo por el cual se le podrá reconocer al finalizar la actual gestión de gobierno? Cada uno de los gobiernos que hemos tenido en el país, tal vez con excepción del gobierno malogrado del ingeniero Jorge Serrano Elías, cada uno ha intentado acometer ciertas apuestas y se ha distinguido por algo. Entonces yo creo que la gran pregunta que queda y tendrá que responder el gobierno en esta segunda parte es ¿por qué quiere ser reconocido? Porque ahí encontramos, digamos, algunas banderas que se han levantado y que me parece que son como peligrosas, y en el informe lo resaltamos de esa forma. Se señaló que el año 2013, que es el año que estamos evaluando acá, se va a distinguir por acciones focalizadas en 2 sentidos: transparencia y generación de empleo. Eso significa, de alguna forma, bueno, transparencia está como un eje transversal de los 3 pactos y el tema de generación de empleo tiene que ver con el pacto fiscal y competitividad, de alguna forma. La pregunta es si al final del año 2013 logramos o cumplir a plenitud o por lo menos cumplir mínimamente con ambas banderas. Lo que el informe dice es que en materia de transparencia, evidentemente la bandera no da. O sea, ni siquiera queda el asta, digamos, de la misma. Es decir, la cantidad de señalamientos, de hechos que los medios de comunicación, que los programas de debate como este tan importante han levantado a más y mejor durante el año 2013, dice que la bandera de la transparencia es bastante insuficiente, digamos, muy limitada. La bandera de generación de empleo, hay que reconocer que mediante mecanismos público-privados el país ha hecho un cierto trabajo de posicionamiento para mejorar el clima de competitividad y para mejorar los rankings de competitividad del país. A eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer, digamos, que Pronacom y otros programas han hecho esfuerzos en ese sentido. También, por ejemplo, el año 2013 se destaca la gran cantidad de proyectos, por ejemplo, de generación hidroeléctrica, que tal vez no sean necesariamente generadores de empleos como tal, pero que a la hora de la hora, digamos, la energía eléctrica termina siendo un activo social y productivo importante. Hay que reconocerlo. Sin embargo, no llegamos a cumplir, digamos, a plenitud las metas de los miles de empleos que se necesita en este país para por lo menos tener, digamos, niveles de crecimiento económico distintos. Usted, por ejemplo, mencionaba una palabra transparencia, ¿verdad? Pero la transparencia es ampliamente señalada como muy dudosa en este gobierno.
por diferentes medios, escritos, televisivos, etcétera, ¿verdad? Obviamente, probar corrupción es sumamente difícil, pero sin embargo hay titulares en los cuales hablaban de más de 1.000 millones de quetzales en compras directas o por excepción, violentando pues digamos los sistemas de compra establecidos, y eso se está sucediendo en este momento. Puede ser que algunas sean adecuadas, pero en realidad el mecanismo se ha abusado. Entonces, ¿cómo podemos hablar de transparencia cuando estamos permitiendo que más de 1.000 millones de quetzales sean comprados de una forma, diría yo, anómala? Y luego, pues, el señalamiento de corrupción es constante y muy amplio y no es desmentido como debería ser desmentido. Una parte que yo creo que el gobierno y los anteriores también, licenciado, porque desafortunadamente como que algunas cosas buenas no siguen, pero muchas malas sí, y es el uso excesivo de la publicidad. Sí. Por ejemplo, todos los sectores, el señor obispo Bian de aquí de la iglesia en Guatemala, él señalaba, miren, ya no más propaganda, ya no gasten más en eso, gasten en hechos. Y sin embargo, en el presupuesto nacional, en vez de 60 millones del año pasado, ahora en este nuevo se proponían 120. Al final quedó el anterior y no hubo ese cambio. Pero nosotros vemos todos los días que la batalla propagandística como que sí la ganan los gobiernos, ¿verdad? Pero en la realidad lo que está pasando es otra cosa totalmente. Ahora, en el análisis que ustedes hacían, licenciado, decían, por ejemplo, esta es una gestión pública improvisada, errática y bicéfala. ¿Qué significan esas palabras? 3 palabras tan importantes? Tan fuertes también, ¿verdad? Bueno, digamos, lo de imprecisión o de improvisación tiene que ver con algo que, como se ha mencionado, usted, doctor, caemos en la atención de la coyuntura. Es decir, estar atendiendo la coyuntura. Y adicionalmente a esto, porque la coyuntura existe y hay que atenderla, atender también el juego de intereses y responderle más a ese juego de intereses que responder a los objetivos, digámosle, más de fondo del país, dan como resultado improvisación. Es decir, y además, en el año 2013 vimos un factor que me parece que es una luz amarilla llegando a rojo. Es decir, cuando el mismo presidente de la República sale anunciando algunas medidas y a la vuelta de la esquina sale cambiando la decisión. Claro. Eso, ahí el tema de la autoridad y el tema de la improvisación cae como preguntas de fondo. El otro tema importante tiene que ver lo errático. Lo errático. Lo errático es como una consecuencia de la improvisación. Es decir, entonces cuando no hay una gestión que se conduce por políticas públicas, sino se conduce por acciones que hoy digo, mañana me contradigo, además porque a veces respondo a intereses, a veces respondo también a las, de alguna forma, fricciones o algún tipo de divisionismos que al mismo interior de la cúpula de gobierno se dan como eso. Y la otra acepción, que es lo bicéfalo, es en el sentido de que tenemos 2 cabezas que deciden, representados en el presidente y la vicepresidenta de la República. Eso en esencia podría no ser necesariamente un factor negativo. Es decir, además, la Constitución de la República reconoce la figura de la presidencia que está en manos de esas 2 personas. Lo complicado, y es donde lo bicéfalo adquiere una naturaleza más fuerte, es cuando las 2 cabezas miran distinto, piensan distinto, actúan distinto e inclusive, aunque están 2 cabezas de un mismo cuerpo, entre ellas se atacan y terminan casi desarmando una a la otra. No hemos llegado al tema del ataque, pero sí hemos llegado al término de que uno u otro tiene que salir casi que desmintiendo las decisiones del otro. Entonces, cuando las 2 cabezas existen y son autónomas, y lo que dan como resultado es que la administración pública también termina estando como dividida. Uno se acerca a muchas instituciones de gobierno y dependiendo con quién hable uno, con quién se acerca, o responde a A o a B, cuando en esencia no deberían de responder a ninguno de ellos 2 o a nadie más, sino responder a las competencias, a las funciones, al marco legal de esa institución. A eso responde esa categoría que se ha levantado con mucha fuerza, pero que vale la pena explicarla, ¿verdad? Porque queda en 2 cabezas, insisto, no es el problema. El tema es cuando las 2 cabezas piensan, actúan en forma distinta, con lo cual pierde la naturaleza de que ambos, especialmente la figura del presidente de la República, es en cualquier caso el símbolo de la unidad nacional. Es el factor político fundamental de autoridad, y que en el año 2012 no se vio con mucha fuerza,
porque creo yo que el gobierno y la figura presidencial tuvo poco nivel de desgaste, pero en el año 2013 comienza a aflorar ese elemento como un elemento de cuestionamiento a la gestión de gobierno.